Qué maravilloso es Dios. Qué gato dejarnos todas estas palabras para que usted y yo estemos tranquilos, porque Él sabía que nuestras fuerzas se iban a desfallecer. Vamos a irnos al otro programa. Dice por acá, Salmo 38 de David, en el cual le pide a Dios que se acuerde de él. Oiga, ahora viene otro lamento de Davidcito. Súplica de un enfermo que padece, además de una grave enfermedad, el abandono por parte de sus amigos y la persecución por parte de sus enemigos. No sabía que David había estado enfermo gravemente. Este es uno de los 7 salmos llamados penitenciales, como el Salmo 6, 32, 51, 102, 130 y 143. Indicación de carácter litúrgico que significa dudoso, de su significado dudoso. Significa probablemente que este salmo debía utilizarse en el momento de presentarse alguna de las ofrendas de la recordación mencionadas en Levítico 2:2 y 24:7. Oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Tus flechas me han herido muy adentro, y tus golpes me aplastan. Debido a tu enojo, todo mi cuerpo está enfermo. Mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. Mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Una fiebre galopante me quema por dentro y mi salud está arruinada. Estoy agotado y totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. Señor, tú sabes lo que anhelo. Oyes todos mis suspiros. Mi corazón late aceleradamente. Se me acaban las fuerzas y estoy quedando ciego. Mis seres queridos y amigos no se me acercan por temor a la enfermedad. Hasta mi propia familia se mantiene a distancia. Mientras tanto, mis enemigos tienden trampas para matarme. Los que desean mi mal hacen planes para arruinarme. Se pasan el día maquinando su traición, pero yo hago oídos sordos a sus amenazas. Me quedo callado ante ellos, como quien no puede hablar. Opté por no oír nada, y tampoco respondo. Pues a ti te espero, oh Señor. Tú debes responder por mí, oh Señor, mi Dios. Dije en oración: no dejes que mis enemigos se burlen de mí, ni que se regodeen en mi caída. Estoy al borde del colapso, haciendo frente a un dolor constante. Pero confieso mis pecados. Estoy profundamente arrepentido por lo que hice. Tengo muchos enemigos agresivos. Me odian sin razón. Me pagan mal por bien y se me oponen porque procuro lo bueno. No me abandones, oh Señor. No te quedes lejos, Dios mío. Ven pronto a ayudarme, oh Señor, mi Salvador. Bueno, este es un salmo de David. En el título acá dice, en el cual le pide a Dios que se acuerde de él. Según pude investigar en otro
software de la Biblia. Algunos comentaristas eh, creen que esto es una situación de desgaste, de enfermedad en la que David se encontraba, que no pueden ubicarlo específicamente en alguna línea de tiempo como para determinar en este evento en particular, pero sí se deja ver a lo largo de todo el capítulo que hay una enfermedad muy grave, contagiosa inclusive, sobre las carnes de David. Aquí les tengo algunos versículos que las referencias de estudio nos hacen revisar y vamos a ir comparando y analizando todo lo que por acá nos refiere la palabra. Dice la pechita imploración de un pecador quebrantado. Salmo de David. Oh Yahweh, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Cuando leemos la palabra acá en la latinoamericana, Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues si estás indignado. Acá en la textual, oh Yahweh, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu ardiente indignación. Ahora en la mañana que lo veía con el grupo y no sabía que no se estaba grabando, les decía que por qué David sabía que en el furor de Dios, en su enojo, en su ira, él como ser humano llevaba las de perder. Aquí en la Nácar dice que es un salmo para la memoria. Cuando vamos ahora a leer en Levítico por qué se menciona esta liturgia, vamos a ver de qué se trata. Dice Levítico 2:2, y la traerá al sacerdote, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y de aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Si usted lee el contexto, es una ordenanza litúrgica para el pueblo de Israel que debían de llevar una ofrenda de harina y aceite delante del sacerdote para que él la llevara al altar y al ser consumido esta ofrenda quedaran perdonados sus pecados. Hace referencia también a Levítico 24:7, que dice que pondrá sobre cada hilera incienso puro. Están haciendo panes de propiciación y será para el pan como perfume. Ese incienso aromatizará el pan y es una ofrenda encendida a Yahweh. Como ustedes saben, este tipo de liturgias pues ya no se requieren porque fueron en el Antiguo Testamento para antes de la aparición de Jesús, que fue el que nos dio acceso directo al Padre a través de él. Entonces, eran formas de solicitar perdón de Dios a través de un sacerdote. Entonces, es muy interesante cómo se hace referencia a todos estos elementos, la harina, el aceite, el incienso, el fuego, la confección de panes, ¿verdad? Todo esto tiene un significado memorial para ellos y importante para Dios en ese tiempo. Regresando al capítulo 38, dice, eh, no me reprendas en tu enojo. Aunque lo vamos a estar viendo, el Señor es un Dios que es lento para la ira, pero cuando Él se disgusta, Él no tiene retorno, ya Él ejecuta, no le tiembla la mano. Vamos a ver cómo a través de la palabra vamos a ir conociendo el carácter de Dios y como lo mencioné en la mañana al grupo, a través de estos capítulos vamos viendo un perfil psicológico, emocional, de carácter, de personalidad de la vida de David. Hemos visto su montaña rusa. A veces está eufórico por la victoria, a veces está temeroso en una cueva porque lo están persiguiendo sus enemigos. Ahorita está enfermo. Yo desconocía de que David había tenido una enfermedad grave y bueno, si lo tomo literal, es una enfermedad que para mí, es decir, el grupo, pareciera como que fuera lepra, porque la gente se alejaba de él y lo tenía aparte. Sus huesos dice que estaban destruidos,
no había integridad dentro de ellos. Su carne estaba dañada, olía mal. Las saetas que menciona en el capítulo, pues son las enviaciones, la envidia, las palabras de mal, el chisme, la murmuración, cómo sus heridas estaban generando líquidos, sustancias, supurando y oliendo mal. Imagínense toda la escena, cómo estaba David solo en su reino, porque hasta sus propios súbditos, sus propios allegados, se apartaron. Mencionaba yo que el enojo de David y su carácter tan fuerte probablemente generó este tipo de distanciamiento dentro de sus allegados y sus familiares, porque era un hombre que no le temblaba la mano para matar a alguien, para cortarle la cabeza, para matar un león, matar un oso, matar un gigante. Era un hombre valiente, enérgico. Lo catalogó como un hombre sanguíneo, ¿verdad? De un carácter firme y tal vez como guerrero, obviamente muy valiente, pero también tenía sus anticuerpos alrededor de su carácter y por eso sus amigos y sus allegados le tenían cierta lejanía. Aquí hace referencia que pues tus flechas en mí se han clavado y tu mano se ha cargado sobre mí. Vamos a ver cómo estas flechas, yo les decía al grupo que el Señor me ha permitido entender que estas saetas que son enviadas a través de las envidias, a través de la murmuración, a través de el serruchapisos, como decimos en Costa Rica, a través de murmurar y a través de difamar y a través de calumniar se le pegan a las personas en la espalda. Es la visión que yo he podido entender con respecto a esto. Y tienen un cordón, y ese cordón puede ser rojo, puede ser de tela, puede ser de metal, de bronce, de cobre o de algún oro, que es el metal más fuerte que existe sobre la tierra. Y en las administraciones de sanidad interior que se dan en el proceso del ministerio, se le solicita al Espíritu de Dios que saque su espada y corte todas estas hilos conductores que son como ligaduras o ataduras de alma que las personas tienen contra otra persona, un objeto, una situación en particular, un evento de su pasado, ¿verdad? Y tu mano ha descendido sobre mí. Como soy tan visual, me imaginaba a un ser humano colocándole la mano de Dios encima. ¿Cómo se va a sentir atrapado, contristado, arrinconado, con falta de oxígeno? Tal vez como cuando lo tiene una pitón a usted abrazado que lo está asfixiando. Las flechas en la Biblia de estudio dice que son imágenes de castigos divinos y hace referencia a una serie de versículos que no vamos a estudiar, pero sí se los voy a dejar en el video para que los tengan. Son Deuteronomio 32 23 al 24, Job 6 versículo 4, Job 16 12 al 13, Lamentaciones 3 12 y 13 y Ezequiel 5 16. A lo largo de cada uno de los versículos que vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando las diferentes lecturas que nos pide la Biblia de estudio y la Biblia de estudio, y nos vamos para Salmo 6 versículo 1 y Jeremías 10 24. Aquí se los tengo en pantalla para que les sea más fácil la lectura. Dice que el Salmo 6 versículo 1. Oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Al músico principal, Enignot, Neginot, sobre Seminit, Salmo de David. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Literal, lo que se está diciendo acá. Son una expresión típica de David. Por eso les decía antes que íbamos a tener un perfil de él. Vamos a escucharlo hablar y nos vamos a permitir a lo largo de este estudio ir generando ese perfil completo. Lo único que nos falta es una cara para poder determinar quién era David completamente.
Habla de Jeremías 10:24. Entonces dice, castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Yo le decía al grupo en su momento que cómo es que David y Jeremías conocían la potencia, el poder, lo ilimitado de la gloria de Dios y cómo él, siendo Dios, si estaba iriado, molesto, disgustado, con solo una mirada, con solo un pensamiento, con solo levantar su cetro, con solo señalarnos, podíamos ser aniquilados y destruidos. Me llama la atención que ellos dos hablen de la misma manera. Luego de aquí, vamos para el versículo 3. Nada quedó sano en mí por causa de tu ira. O sea, esta enfermedad, esta calamidad que le ha venido a David fue provocada por el pecado de David y el castigo de Dios. Nada sano en mis huesos después de mi pecado. Hay una versión que está aquí que dice, nada sano hay en mi carne a causa de tu indignación. Nada intacto hay en mis huesos a causa de mi pecado. Esta versión nácar me gusta más porque dice, nada sano en mi carne a causa de tu ira. O sea, mi cuerpo está putrefacto, está maloliente, está destruido. Mi carne, que es este estuche que usted y yo tenemos, está deteriorado. Pero lo que más me llama la atención es que dice, nada íntegro en mis huesos a causa de mis pecados. Mis pecados, como hay un video en el canal, causan enfermedades. Y en este particular, que creo que es un pecado sexual, por todo lo que vamos a ir viendo, esta iniquidad. Alguna de las hermanas mencionaba que uno de los versículos, la Biblia le daba a entender que la situación de David era por Betsabé, pero como los eruditos dejan la incógnita de que no se sabe en qué tiempo particular fue, lo que sí me deja claro a mí la palabra es que fue una iniquidad sexual, fue un pecado sexual. Su carne está podrida, su carne huele mal, su carne no tiene nada sano. Sus huesos, que son la estructura que sostiene al cuerpo, hacía mención de que si a un cuerpo se le quiebra o se le fractura algún hueso, esa articulación va a quedar flácida, no se va a poder mover. Yo no puedo levantar mis manos si tengo la clavícula quebrada o si tengo un brazo quebrado, un antebrazo quebrado, porque los huesos son los que me dan estructuralidad, son la forma estructural que Dios nos creó. Un cuerpo humano sin huesos es una masa gelatinosa de carne. Dice que nada íntegro en mis huesos a causa de mis pecados. O sea, no hay nada sano, no hay nada bueno. Todo su interior está deteriorado con esta depresión, con esta lepra, con esta enfermedad contagiosa que ha sobrevenido sobre la vida de David, valga la redundancia. Mm. Es interesante ver cómo David se expresa ante esto. En la, en la King James vamos a irnos hasta literalmente el versículo 13 sin ninguna otra referencia. Pero antes la de estudio y la pechita me dejan revisar algunos versículos. Por ejemplo, en el 38:4 hace referencia que hay que irse a Edras, que está acá. 9:6 hay que irse a Salmos 40:12 y lo vamos a leer. Y dije, dice Edras, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar. Oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Que cuando usted revisa todo lo que estaba aconteciendo en ese momento, se va a dar cuenta que los israelitas estaban intercambiando sus esposas o mezclando más bien
con mujeres que no eran hijas de Dios, sino que venían de otros grupos étnicos, moabitas, etcétera. Y sabemos que este tipo de personas o de poblados o de eh, generaciones son adoradores de ídolos. Y yo mencionaba que la importancia de mantenerse uno sin, sin, sin violentar el principio de ayuda idónea y de yugo desigual, como Dios nos ha permitido a través de ese mandamiento, de esa ordenanza, de esa ley, de esa regla, evitar muchos problemas. ¿Cuánta gente viene al ministerio lleno de iniquidades y lleno de pecado a causa de sus cónyuges o sus relaciones sexuales inapropiadas con gente que no son partícipes de su ideología, de su creencia, de su doctrina, de su religión, de sus pensamientos? ¿Cuántas mujeres me vienen a contar que sus propios esposos las violan porque sus actividades sexuales inapropiadas del mundo las contaminan y ellas se sienten ultrajadas y violentadas por ese tipo de accionares, ¿verdad? Ustedes van a poder ahí poner más contexto si quieren sobre los demás versículos para que se puedan ir un versículo antes o un versículo después para tener todo el panorama completo. Les estoy haciendo un resumen para que tengan el criterio y la idea de todo lo que mencionamos en su momento. Aquí en el 4 dice, mis culpas llegan más arriba de mi cabeza, o sea, está desbordada la iniquidad, desbordado el pecado. No es que las tiene hasta aquí, la tiene encima de su cabeza. Es como una piscina de iniquidades y David está afianzado en el fondo, anclado en el fondo. Pesan sobre mí más que un fardo pesado. Aquí habla de de la cabeza. Dice, porque mis iniquidades rebasan mi cabeza y como pesada carga se agravan contra mí, sobre mí. Arriba decía que tu mano me está aprisionando. Mírenlo aquí en la nácar. Pesa sobre mí tu mano. Y ahora lo vuelve a decir en el 5. Pesa sobre mí como pesada carga. En el 5 no hay referencia a ningún versículo hasta, como les decía, el 11. Entonces, vamos a continuar acá. Mis llagas son fétidas. Perdón, mis llagas son fétidas. Los miércoles hablo mucho y ya me está pasando la factura, las cuerdas vocales. Mis llagas son fétidas y purulentas a causa de mi locura. Él cometió un pecado que ante los ojos de él mismo son pecados que solo un loco haría. Está fuera de sí. Mencionaba en la mañana que si una persona actúa fuera de los estándares normales de la sociedad, se puede autodenominar loco. Usted camina por el lado equivocado de la carretera o conduce su vehículo por el lado equivocado de la carretera, va a generar conmoción, accidentes, y solo un loco haría eso. Mis llagas son fétidas y purulentas. Una de las hermanas decía que se asemeja esta situación de enfermedad a lo que vivió Job, ¿verdad? Y ahora lo vamos a ver en Job como sí, efectivamente hay una similitud y como también estos versículos nos van a llevar a ver la situación que vivió Jesús en la cruz del Calvario cuando fue trasquilado. Estoy encorvado y en gran manera abatido. En luto camino todo el día. Imagínese encorvado, mirando hacia abajo, cuando el rey, el victorioso, aquel que guerrero maravilloso, que las mujeres decían que Saúl había matado a miles, pero que David había matado a 10.000 y podía entrar en su caballo, en su corcel, con el pecho inflado y la cabeza en alto. Aquí anda encorvado, abatido, deprimido. Sería el diagnóstico que alguien podría hablar en el 2023 cuando una persona llega a expresarse de su situación, como David en estas 7 líneas nos está diciendo. En luto camino todo el día.
enlutado, triste, afligido, seco, sin vida, totalmente perdida la mirada. En la King James en el 8 dice, he estado preocupado y muy deprimido. Gimo por la desesperación de mi corazón, pues mis lomos están llenos de ardores y no hay en mi carne parte sana. Antes nos decía que su carne no había sanidad, y aquí lo vuelve a decir. Los lomos, usted carga su espalda baja en los lomos, toda la parte interna del sistema digestivo. Es un lugar donde se presentan a veces lesiones por el estrés, por las contracturas. Así estaba David, lleno de ardores, le arde la espalda, le cuesta dormir, le cuesta caminar, camina jorobado, encorvado. Su carne no está sana. Estoy desfallecido y sobremanera acabado, y doy rugidos por la conmoción de mi corazón. Él está tratando que alguien le ponga atención, porque un rugido, decía yo, es más fuerte que un grito. Es como ya es un nivel de desesperación mayor. Estoy desfallecido. Vean lo que dice en la textual en el 9. Estoy en el 8 ya. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Oh Adonai, oh Señor, ante ti están estado todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Como diciéndole, tú conoces todo lo que yo estoy pensando. Antes de que yo hable, ya tú sabes qué voy a decir. Mi suspiro no es oculto. No estás ajeno a, a mi situación. En el versículo anterior, perdón, el capítulo anterior, el 37, veíamos cómo Dios, en el versículo 24, nos tiene tomados de nuestra mano. Aquí es tanta la lamentación, es tanta la tristeza, que David exclama de esa forma. Estoy paralizado y hecho pedazos. Quisiera que mis quejas fueran rugidos para poderse desahogar. Ustedes han oído un león rugiendo en la sabana africana. Señor, ante ti están todos mis deseos. No se te ocultan mis gemidos. Como diciendo, tú me conoces perfectamente, me conoces completo. No, no te puedo esconder nada. Ya tú sabes quién soy yo, qué he hecho bien, qué he hecho mal. Mi corazón palpita, las fuerzas se me van. Palpitaciones del corazón, aceleró su ritmo cardíaco. Tenía calor seguramente, empezó a sudar, las fuerzas se le van. No empieza su cuerpo a cobrarle la factura porque está cansado. Hasta me falta la luz de mis ojos. ¿Será que se estaba quedando dormido a causa del cansancio, de la falta de deseos de vivir? Estaba ya sintiendo que se le iba su alma. Dice el 11. Compañeros y amigos se apartan de mis llagas. Recuerde que David siempre estuvo rodeado por 40 valientes que eran guerreros que terminaron de matar a los gigantes, a los Goliaths, a los hermanos de Goliat, ¿verdad? Eran hombres igual que él, que si había que destruir un oso o un león, no le tenían miedo. Recuerden la figura, 1,80 m, 1,90 m versus 4,20 m, la mínima altura de estos gigantes, a punta de espada, flecha y escudo. Eran hombres espectaculares. Esos compañeros se habían alejado. Los amigos se apartaron. Las llagas, las heridas, las laceraciones que tenía en su piel hacía que la gente se apartara. Tal vez era desagradable, como en el caso de Job, todo lo que se vivió. ¿Mm? Vamos a irnos ahí. Mis familiares se quedan a distancia.
ahora que vivimos la pandemia, todos aquellos que tuvimos la necesidad imperante de separarnos de nuestras familias porque nos enfermamos o ellos estaban enfermos en su momento. Y había que apartarse, distanciamiento social, hasta en los salmos apareció. Entonces nos manda la Biblia de estudio a varios versículos. Job 19:13, Salmo 31:11, Salmo 69:8, Salmo 88:18. Entonces vamos a ir a la pantalla para compartírselos. Salmo 40:12, con referencia a el versículo de Edras, que ya lo leímos. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis males y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. ¿Mm? Y aquí estaba su cuerpo mostrándole desgaste y pidiendo a gritos que lo ayudaran a ese cuerpo. Ahora sí, vamos al Job 19:13. Ese 42 está referente al 38:4. Job 19:13 dice, hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mencionaba en ese momento que eh, Job vivió de ser el hombre más importante de su pueblo, de su poblado, que estaba esperando en la puerta de la ciudad a la gente para que le consultaran y le pidieran opinión sobre este y aquel tema. La Biblia nos narra cómo su vida, a través de esta prueba, se quedó sin hijos, sin esclavos, sin hijas, pero sus hermanos, su suegra, su suegro, su misma esposa se alejó. Él se rascaba con una teja sus llagas, a donde los habitantes de la ciudad tiraban la basura. Él estaba despreciado allá como están los leprosos, apartados de todo mundo. Aquí es donde se siente la similitud de lo que estaba aconteciendo a David en este versículo 11 y 12 que estábamos leyendo. Mis amigos y mis vecinos se han mantenido alejados de mi dolor. Mis parientes permanecen a distancia. Luego dice que hay que irse al Salmo 31:1, 31:11. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos. Imagínense la escena, qué cara tenía David, qué situación particular en su piel estaba viviendo, como Job, que tuvo que ser apartado. Los que me ven fuera, huyen de mí. Nadie se lo quiere topar, nadie lo quiere saludar. Ya no es el popular del barrio, de la ciudad. Ya no es el rey que las mujeres salían a ver, porque ahora dice que les causa incomodidad, oprobio. Mm. Dice que hay que leer también el 69:8. Dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Recuerde que David, les explicaba, fue el resultado de una relación adúltera de su padre con otra mujer que no era la madre de sus hermanos. Él era medio hermano y por las características de la sociedad de ese tiempo, el hijo nacido fuera del matrimonio era absorbido por el padre y su nueva esposa. Entonces, tanto los hermanos de sangre de David como los medios hermanos, hijos de su padre, no lo reconocían como una persona digna. Por eso cuando llegó el profeta a buscarlo para ungirlo, él no estaba en la casa, porque él lo tenían allá con las ovejas. Era un pastorcillo, ¿verdad? Desde ese tiempo fue concebido en iniquidad. Dice, mi madre me concibió en pecado. Entonces, desde el vientre de la madre ya David venía marcado con una etiqueta, con una estigma.
de que no era digno de muchas cosas, pero llegó a ser rey. Y su corazón le complació tanto a Dios que fue su amigo. Vamos al Salmo 88:18. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. O sea, ya no los veo, están lejos de mí. Regresamos ahora al 38:12. Los que me buscan, los que buscan mi vida, me tienden lazos. O sea, los enemigos quieren matarlo y están poniéndole trampas para ver si logran agarrarlo y matarlo. Y los que procuran mi desgracia dicen desventuras y traman engaños todo el día. Imagínese la escena, enfermo, desvalido, enojado Dios con él se siente mal, sabe que pecó, sabe que hizo mal, sabe que la ira de Dios puede venir sobre él en cualquier momento. Sus familiares lo tienen aparte, sus conocidos se hacen de la vista gorda, sus enemigos le tienden trampas y hay habladurías y chisme y murmuración en contra de él. Imagínese toda la escena completa y deprimido. Y estaba listo para el suicidio este hombre. No lo dice la palabra, pero pareciera que estaba a punto ya de desear que sus ojos se le cerraran. Dijo que ya no tenía luz en sus ojos. Y yo no oigo, como si fuera sordo y como mudo que no abre su boca. Ya él estaba en una tal desventura que lo que dijera la gente ya no le importaba. Ya en otros versículos vamos a ver, ya su boca se calla por falta de argumentos. Sí, he llegado a ser como un hombre que no oye, él mismo reconoce, en cuya boca faltan argumentos. Él era una persona que podía dar opiniones y podía entablar una conversación para justificar su punto. Y ahora ya no le importa. Levanta hombros y dice, es caso perdido. ¿Para qué voy a defenderme? Dice por acá en el Salmo 15, porque en ti, oh Yahweh, espero, y tú, Adonai, Dios mío, serás quien me responda. Ya aquí él empieza a reconocer nuevamente en Dios que su salida solo está en Yahweh, en el Adonai, en el Señor, en el Dios de él. Dice por acá la King James que hay que irse a ver Salmo 39:7. Vamos a leerlo por acá. Ajá. Dice el Mateo 27:12 y 14 que me faltaba por cubrir. Isaías, sí, correcto. 38:4, 38:18, 38:13, correcto. Isaías 53:7 y antes en la King James, Mateo 27, del 12 al 14. Vamos bien. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondía ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Esta es una similitud de la situación que estaba viendo David con sus enemigos y todas las calumnias y todas las mentiras y las difamaciones y las palabras de envidia que estaban soltando en contra de él, que en su estado depresivo ya ni siquiera hablaba. Ahora nos hacen la comparación en Mateo de lo que le sucedió a Jesús cuando el pueblo lo llevó, los sacerdotes lo llevaron frente a Pilatos. Entonces, él sorprendido decirle, escucha todo lo que dicen, hasta yo creo que sos inocente, ¿verdad? Pero defiéndete, ¿qué te pasa? Duro, pero oí lo que están diciendo de ti, esto te va a llevar a la muerte. Y Jesús, en silencio, dice Isaías. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca.
Le decía a la gente que si han visto los videos de cómo se trasquila una oveja, tiene el pastor cientos de ovejas listas para trasquilar y hay dos o tres hombres con sus cuchillas y sus navajillas, en este caso puede ser eléctricas, que son rasuradoras, y agarran al pobre animal y lo ponen para arriba, para abajo, guindando, le rasuran hasta la cara y le sacan toda la pelusa, los pelos de la oveja vuelan por todo el lugar y la tiran por allá y agarran a la siguiente. En esa frenesí de esa vulnerabilidad en la que se encuentra la oveja, es lo que nos quiere decir la palabra de Dios, que estaba Jesús, que él sabía a lo que venía, y enmudeció y no abrió su boca. ¿Se acuerdan cuando le dijo al Señor en el Getsemaní, pasa de mí esta copa, si tú quieres, pero que se haga tu voluntad? Ya Jesús estaba totalmente entregado a su destino para cumplir lo que el Padre había establecido para él. Dice el 39:7. Y ahora, Señor, esperaré. Mi esperanza está en ti. Recuerde que venimos de que yo soy como un hombre que no escucha y en cuya boca ya no hay argumentos, no hay respuesta. Pero el 16 nos habla, porque es en ti, oh Yahweh, en quien confío. Y tú, Señor Dios mío, serás quien responda. Como diciendo, delego, descargo, que tú seas mi defensor. Habla a ti, habla tú por mí, habla tú en lugar mío, que yo no tengo nada que decir. Yo confío en que tú vas a hacer una buena labor. Desde el 17, porque digo, que no se goce de mí mal, ni se engrían contra mí cuando resbale mi pie. En otras versiones está diciéndonos que no se burlen, no haya dicha. Digo, por tanto, no se alegren a costa mía. Yo no quiero ser el patito de la fiesta. No quiero ser el payaso de la fiesta. No quiero que se rían por mi desgracia. No se insolemnen contra mí cuando mi pie resbale. Es como que, como decimos los costarricenses, no hagan más leña el árbol caído, ¿verdad? Y vea lo que dice el 17 con ese refrán costarricense, porque estoy a punto de caer. Ya las fuerzas de David en este punto ya estaba agotado y mi dolor está ante mí constantemente, continuamente. Vea lo que dice en la Católica en el 17. Ahora estoy a punto de caer y mi dolor no se aparta de mí. Vea el 18, que es donde se pone buena el asunto. En el 17 nos hace referencia a dos versículos que vamos a leer a continuación. Dice, hay que leer Salmo 51:3 y para el versículo 18, que lo vamos a leer de una vez, Salmo 32:5. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Antes, cuando empezamos el versículo, decía que las iniquidades estaban sobre su cabeza y generaban presión sobre él. Al principio decía, mi mano está, tu mano está sobre mí y me siento desvalido, me siento que ya no soporto más, pues estoy a este punto de caer y mi dolor está constantemente ante mí. Te confesaré por tanto mis iniquidades y me contristaré por mi pecado. Le decía a la gente que me sorprende que hayan requerido, en este caso David, 18 versículos de su narración de su situación para llegar a reconocer delante de Dios que todo era culpa de sus pecados, que tenía que venir humillado delante de Dios para que su pecado le fuera quitado y la vida regresara a su vida, porque su cuerpo ya estaba a punto de desfallecer. Estoy a punto de caer y mi dolor está ante mí continuamente, mi vergüenza, ¿verdad? Mi situación fue descubierta la verdad. La salida que tuvo David fue venir y confesar. A veces usted y yo creemos que podemos ser más inteligentes, más astutos, más suspicaces que Dios.
y tratar de esconder algo, porque pequé hoy y nada sucedió. Pequé mañana y nada sucedió. Pero como dice aquí David que su pecado estaba frente a él continuamente. Te confesaré por tanto mi iniquidad y me contristaré por mi pecado, como diciendo, reconozco que la lié, que hice lo incorrecto. Sí, quiero confesar mi pecado, pues ando inquieto a causa de mi falta. Necesita sacarlo ya dentro de él, está ya a punto de explotar, está como una olla mágica, un geyser, una bomba atómica, un volcán que quiere explotar. Necesito desahogarme. En otras versiones, en otros capítulos nos dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y al principio nos decía, no hay nada íntegro dentro de mis huesos, no hay nada bueno dentro de mi carne, no hay nada de sanidad dentro de mi ser. Por eso acá en el 19 continuamos, son poderosos mis enemigos. Dice el Salmo 32:5. Que vayamos a leer el Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí Dios le está perdonando a David en este salmo la confesión de sus pecados. Como van a ver en los videos que están en el canal, hay pecados que causan enfermedades sobre nuestro cuerpo. Yo quiero que usted sepa que si usted no confiesa sus pecados y yo no los confieso, vamos a perder la salvación. No vamos a tener perdón de nuestros pecados. Nos vamos a ir al infierno. Nuestro cuerpo va a estar enfermo y nuestros hijos y nuestros descendientes pagarán a un alto precio nuestras iniquidades. Dice por acá que hay que irse a Salmos 35:12, Proverbios 28:13 y Primera de Juan 1:9. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Es una expresión típica de David. Aquí lo vuelve a decir en el, en el capítulo. Lo veíamos en la palabra que estaba en el audio. Me devuelven mal por bien. Es una expresión de David. Dice que no se gocen de mi mal, ni ni se engrían contra mí cuando resbale mi pie. Se ensoberben, se levanten, le falten el respeto. Mis enemigos están vivos y fuertes, son fuertes, y se han multiplicado los que me aborrecen sin causa. ¿Por qué si David está aislado de su familia, de sus compañeros, de sus amigos, de su gente cercana en el templo, en el reino? ¿Por qué los enemigos se han multiplicado? Porque son los que lo rodean ahora. Estos sí tuvieron la necesidad de acercarse a David para ponerle trampa y ver cómo lo pescan, cómo lo matan, cómo lo asesinan, cómo se burlan de sus situaciones. Están expectantes en qué momento David resbala a sus pies para ellos mofarse y reírse. Me son hostiles y me pagan mal por bien, como les decía acá en el versículo. Ahora el Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cómo un pecado puede traer pobreza, puede traer ruina, puede traer no éxito en nuestra vida? Yo que he estado ahí y he tenido truncados muchos planes y propósitos y proyectos y ha habido etapas en mi vida donde no me he sentido exitoso. Yo desconocía que tenía que hablar de mis pecados y tal vez eran pecados
que ni yo mismo sabía que estaban, que venían en mi linaje, que venían en mi herencia, y cuáles pecados descubrí que, que me fueron formando el criterio correcto para descubrir que si yo no me arrepiento, yo no voy a tener la bendición de Dios. Si yo no soy sensible a que mi alma se humille delante de Dios y pida misericordia, mi futuro no va a ser agradable hasta que lo haga. Dice primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo he estado analizando que si en esta relación eh, hombre, Dios, Dios, hombre, el único que gana siempre es el hombre, porque Dios no va a dejar de ser Dios por mis pecados. Dios no va a dejar de ser Dios por mi santidad. Dios no va a dejar de ser Dios por mis ofrendas o mis diezmos. Dios no va a dejar de ser Dios por mi alabanza y mi adoración. Yo soy el que gano en obediencia, consagración, en comunión con Dios. Le decía a la gente que si yo quiero entender cuál es la relación que se está demostrando en estos versículos, es que David debe de buscar desde el 18 en adelante, ya empieza a confesar sus pecados y a buscar misericordia y a pedir que le sea perdonado todas sus iniquidades. Empieza a cambiar el tono del salmo, porque confieso mi culpa y estoy acongojado por mi pecado. Ya me da vergüenza. Ya salió toda la luz, está frente a mí constantemente. Mis enemigos viven, bien vivientes son poderosos y se multiplican los que injustamente me odian. Y los que vuelven mal por bien me hostigan por seguir el bien. O sea, ya aquí los enemigos que se están multiplicando es porque los que eran amigos, al David hacer lo bueno, a esos amigos no le parece correcto que lo esté haciendo y se convierten en enemigos de él. Significa que cada vez que usted y yo hagamos bien, hagamos lo correcto, lo que Dios dice, se va a levantar guerra contra nosotros para desanimarnos, para que perdamos el impulso, para que desistamos. Pero lo que hay que hacer es ser valientes y esforzarse y dar el 1000% en toda esta situación. Aquí termina este capítulo 38. Dice David, no me abandones, oh Yahweh, Dios mío, no estés alejado de mí. Qué duro es sentir que Dios se va, porque usted se va a dar cuenta que Dios no está cuando usted antes ha estado con Él. Usted anhela que una persona en particular esté a la par suya, su papá, su mamá, sus hijos, su esposa, un amigo muy querido, un abuelito, una abuelita, porque ha tenido la oportunidad de convivir, de hacer actividades, de tener amistad con esa persona. Y usted anhela que Él no deje de estar a la par suya, porque le va a hacer falta. Así está ahorita David. No me abandones, oh Yahweh, Dios mío, no estés alejado de mí. Vamos a ver la textual que dice, no me desampares. Estaba viendo en una de las definiciones, sentirse desamparado es que usted está desvalido. Oh Yahweh, Dios mío, ni te quedes lejos de mí. No tengo salida, no tengo quien me ayude. Estoy triste, estoy afligido, me siento solo, me siento indigente, me siento que no pertenezco a ningún lado. Oh Yahweh, no te alejes de mí. Apresúrate a socorrerme, oh Adonai, salvación mía. Espero que haya sido de bendición este capítulo como fue para mí conocer una etapa más y faceta más de David y la valentía con la que enfrentó este pecado, esta serie de iniquidades y cómo salió
adelante de su enfermedad cuando confesó sus pecados. Aproveche este tiempo para, ahora que está vivo, para que puede respirar, para que tiene la oportunidad de que alguien le haya dejado este video cerca, para que se ponga a cuentas con Dios, ahora que todavía podemos hallar a Dios, porque la palabra dice que para los tiempos finales Dios no va a estar disponible. Dios le bendiga.